Nos vamos a referir a pie diabético, visión desde el punto de vista de la cirugía vascular. La enfermedad vascular periférica es una afectación multisistémica que está caracterizada por un compromiso generalmente panvascular de las pequeñas y grandes arterias. Uno de los factores de riesgo más importantes es la aterosclerosis, los pacientes mayores de 70 años, la hipertensión arterial, el tabaquismo y la diabetes y la dislipidemia. Estos pacientes tienen compromiso habitualmente de varias regiones o de varias arterias que requieren su tratamiento. La arteriopatía diabética tiene un verdadero impacto en la salud. La prevalencia de esta lesión de arteriopatías en diabéticos es 2 a 4 veces más frecuente que en pacientes no diabéticos. El 20% de las internaciones de los diabéticos se deben a lesiones o trauma en el pie. El 8 al 10% presentará en algún momento de su vida una lesión, el 5 al 10% recibirá una amputación y el 50% volverá a amputarse dentro de los 5 años. Pero lo que nos preocupa más es que el 50% de los amputados fallecerá dentro de los 3 años posamputación. Definimos a pie diabético a toda lesión, infección o destrucción tisular asociada o no a neuropatía o enfermedad arterial periférica, pero quizás esta clasificación no incluye a los pacientes con potencial lesión. Por lo tanto, una clasificación o un concepto que me gusta más es el de que es una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática que está inducida por una hiperglucemia sostenida con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático se puede producir la lesión o ulceración del pie. Acá debemos tener concepto de que existe un 20% de vasculopatía, de compromiso vascular en los pacientes con pie diabético, 80% tienen neuropatías, el 85% tienen alteración del apoyo y en un 20% tenemos una asociación de neuropatía con vasculopatía. El concepto es que ante una neuropatía preexistente hay una alteración en el apoyo, esto lleva a una neuropatía de Charcot. El compromiso de la microcirculación y de la macrocirculación va a llevar a una alteración del flujo y esto pone al paciente en un pie de riesgo y ante un factor desencadenante se puede generar la úlcera y ante un factor agravante la extensión de la lesión o la necrosis. El 85% del diagnóstico muchas veces lo obtenemos con el interrogatorio, los factores de riesgo, los antecedentes del paciente, pero debemos complementarlos con la inspección, la palpación de los pulsos, la ocultación y evaluar los diagnósticos diferenciales. La inspección es fundamental porque podemos evaluar el aspecto de los pies, el aspecto de las extremidades, la pérdida de vello, la presencia de necrosis, alteraciones en la uña, la pérdida del trofismo característico de la piel. Los exámenes de los pulsos son fundamentales. Debemos evaluar a los pacientes con el examen de los pulsos femorales, palpación del abdomen para descartar patología neurismática, palpación de pulsos tibiales posteriores, de pedios. Los pacientes con vasculopatía generalmente refieren que tienen la sensación de pies fríos, claudican, en algunos casos dolor de reposo, tienen signos de pérdida del trofismo, acrocianosis, disminución de la temperatura, ausencia de los pulsos pedios o tibial posterior, inclusive rubor de dependencia. Uno de los elementos que utilizamos para evaluación de los pacientes es el Doppler. Justamente en el Doppler podemos tomar el índice tobillo-brazo, donde es un predictor independiente de la mortalidad cardiovascular. Por eso, si tenemos un paciente con un índice de 0.4, menos de 0.4, está asociado a un aumento cuádruple de la mortalidad. Debemos preocuparnos por aquellos pacientes que tienen un índice de 0.5 para abajo, que son los pacientes que en cierta medida tienen riesgo de lesión estrófica, dolor de reposo o de necrosis. El ecodoppler arterial o venoso también lamentablemente es operador dependiente. De acá depende la experiencia del operador. Una particularidad que tienen los diabéticos es que los índices de tobillo-brazo muchas veces superan 1.4, lo que nos hace pensar que hay una calcificación de esos vasos, lo que habla de un compromiso en la difusión a ese nivel. También se da en pacientes con insuficiencia renal y pacientes con aterosclerosis severa. La imagen en el modo B, en el modo Doppler, nos permite ya identificar señal trifásica, bifásica o monofásica, lo que nos hace presumir el porcentaje de obstrucción de ese vaso.
Debemos clasificar también a las lesiones vasculares de acuerdo a la etiología, y debemos entender que el 60 al 80% de las lesiones que tienen los pacientes son úlceras venosas, en tanto que el 10 al 25% son arteriales, y las mixtas representan el 25%. Por lo tanto, en el diagnóstico diferencial debemos evaluar también la posibilidad que este paciente, por ejemplo, tenga insuficiencia venosa y no un compromiso vascular. Fíjense que las úlceras habitualmente se localizan en la cara interna de la pierna. Cuadros infecciosos no isquémicos como el eczema, síndrome posttrombótico con cambios tróficos, lesiones en la pierna que no tienen relación con la arteriopatía. Estos son cuadros ya verdaderamente de isquemia arterial aguda, donde los pacientes presentan, fíjense este aspecto, el aspecto embólico, un aspecto de palidez o cianosis de acuerdo a la evolución del cuadro. Y en algunas situaciones ya nos encontramos con estas situaciones de necrosis bastante extensas, necrosis en delimitación de casi todo el pie. También necrosis húmedas o gangrenas en progresión, con compromiso de las extremidades, inclusive con procesos infecciosos no resueltos. Una situación que es verdaderamente un desafío son las lesiones mixtas, cuando el paciente tiene compromiso venoso y compromiso arterial, necrosis distales. Este es característico de las lesiones mixtas. La úlcera hipertensiva de Martorell tiene el aspecto de ser de ensacabocado, con un fondo sañoso, necrótico. Se da en pacientes con hipertensión arterial sostenida que produce pequeños infartos de la piel. También los cuadros de trombofilia es un verdadero desafío cuando las necrosis no solamente afectan las extremidades superiores, sino también las inferiores. El ecodoppler y el Doppler bidireccional nos permite identificar el índice tobillo-brazo, evaluar las obstrucciones, pero hoy en día con la angioresonancia, con la angiotomografía, es posible tener reconstrucciones tridimensionales muy fidedignas que antes no se lograban obtener estas imágenes. Yo creo que hoy en día es un baluarte en la evaluación de estos pacientes con un método no cruento. En tanto que la arteriografía sigue siendo el gol estándar para evaluación de estos pacientes en aquellos que van a ser sometidos a cirugía o claudicación severa o que tienen una arteriopatía grado 3 o 4 de la clasificación de Fontaine. Una particularidad que tienen las lesiones de los pacientes diabéticos en las arteriografías es que hay un compromiso fundamentalmente de la arteria poplitea, de la trifurcación, y el compromiso de los vasos tibiales con preservación de los vasos más distales. En tanto, por ejemplo, en pacientes fumadores, el compromiso se da fundamentalmente en la aorta, en las ilíacas y la femoral con respeto y respeta habitualmente las arterias de la pierna. A modo de ejemplo, vamos a ver este caso con una arteriopatía periférica bilateral. Fíjense que la femoral está bastante aceptada. El problema son los vasos tibiales y peroneos que están ocluidos, y esto es característico de los pacientes. Pero fíjense cómo respeta los lechos distales, y eso nos permite muchas veces hacer procedimientos endovasculares o bypasses distales. La flebografía ascendente y descendente se utiliza también cuando la patología es mixta, en los cuadros postrombóticos, para ver si podemos resolverlo en forma endovascular. La clasificación de Fontaine en grado 1, 2 y 3, desde el asintomático hasta la necrosis, se sigue utilizando. Nosotros utilizamos habitualmente la clasificación de Rutherford de 0 a 6, desde el asintomático, claudicación leve, moderado o grave, el dolor isquémico en reposo tipo 4, la pérdida menor de tejido tipo 5 y el 6, una pérdida mayor de tejido. Hay otras clasificaciones que se han utilizado para evaluación del pie diabético, como la clasificación de Wagner, la clasificación de Texas, la clasificación de PEDIS, que es muy valiosa, donde se evalúa la perfusión, la infección y el grado de neuropatía o sensibilidad alterada. Han aparecido otras clasificaciones a lo largo de la historia que se siguen utilizando, pero hay una que me quiero abocar más, que es la clasificación de Wi-Fi, Wound Ischemia Foot Infection, donde justamente esta clasificación involucra la herida, la isquemia y la infección del pie. Justamente en la herida la clasifica de 0 a 3, donde justamente la primera, en el grado 1, la úlcera es pequeña, y en el grado 3 es mayor de 10 centímetros profunda, que afecta al pie, y fíjense, con o sin gangrena. En tanto que en isquemia justamente tenemos los grados más leves, por ejemplo de 0,6 a 0,8, y el más severo menos de 0,4,
donde generalmente se correlaciona con una presión de tobillo menor de 50 y una presión de dedo menor de 30. Estos son signos de isquemia crítica que generalmente se acompañan de necrosis o gangrena. En foot infection, justamente acá lo que vemos es las heridas con o sin infección, con infecciones locales, sin compromiso sistémico, en el grado 3, con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con fiebre, leucocitosis y compromiso general, con compromiso de vida inclusive. ¿Qué valor pronóstico tiene esta clasificación de Wi-Fi en pie diabético? A través del consenso de Delphi se determinó que, por ejemplo, el riesgo estimado de amputación a un año, de acuerdo al estadio, esto es una escala que uno lo puede imprimir y lo puede tener. Fíjense, aquellos pacientes que tienen isquemia entre leve y moderada, pero que tengan una herida bastante extensa o una infección moderada o extensa, tienen elevado riesgo de amputación. Entonces no necesariamente nos tenemos que basar en la isquemia, sino también en el grado de compromiso y la profundidad y el grado o no de infección. Por lo tanto, si esos pacientes con grandes compromisos de tejido, compromisos infecciosos, los revascularizamos, disminuimos la mortalidad, aumentamos la tasa de salvamento de la extremidad y de supervivencia libre de amputación. Ese sería el beneficio que tienen justamente esta clasificación de Delphi. La indicación de revascularización, para que quede claro, es que la presión de tobillo debe ser menor de 50 milímetros de mercurio o índice tobillo-brazo menor de 0,5, la presión del dedo justamente menor de 30, una presión transcutánea de oxígeno del 25. Justamente está el concepto de angiosoma, donde justamente no necesariamente tenemos que tratar un vaso, sino también tratar el área, que muchas veces el área comprometida puede estar irrigada por varios vasos. En diabéticos este concepto se aplica, pero fíjense, esto es un pie normal, esto es un paciente diabético donde justamente esa obstrucción crónica altera un poco el concepto del angiosoma. El tratamiento debe ser un tratamiento integral, teniendo en cuenta que son pacientes panvasculares, evaluar el bajo riesgo, el moderado riesgo o el alto riesgo. Los pacientes deben tomar silostazol, aspirina, estatinas en algunos casos. Las heridas deben manejarse con los conceptos habituales, lavado, debridamiento y curación. Utilizamos para esto la clasificación de Time, donde muchas veces los productos que se utilizan son hidrocoloides, geles. Uno de los productos que usamos también es el Plaxula, sulfadiazina de plata con vitamina A, que tiene justamente una propiedad de estimular al debridamiento, a la granulación y a la epitelización. El lavado de la herida es fundamental, el retirar el tejido necrótico, pero también justamente la utilización de estas cremas o de spray facilitan el manejo de las úlceras. También para el lavado y el debridamiento adecuado, después posteriormente colocamos estas cremas con sulfadiazina que nos aseguran el control de la infección. De acuerdo a la revascularización, todas las lesiones que menos de 5 a 10 centímetros generalmente son pasibles de revascularización endovascular, en tanto que aquellas que comprometen más de 15 centímetros infrapatelares o que comprometen la salida de los 3 vasos, realmente terminan en bypass. Muchas veces hacemos procedimientos combinados de angioplastía y bypass. Este es un ejemplo de angioplastía femoral superficial, oclitia con reconstrucción del eje. La angioplastía tiene una tasa de permeabilidad en diabéticos del 33% primaria al año, secundaria del 56%, pero lo interesante es un porcentaje de salvataje de la extremidad del 75%. Los bypasses que se pueden hacer pueden ser bypasses abortos bifemorales, bypasses endarterectomías, bypasses ilíacos femorales, femoropoplíteos, bypasses distales a la pedia, a la plantar, con o sin vena del paciente. Habitualmente utilizamos la vena safena. Si no tenemos vena, utilizamos una prótesis con una interposición venosa y en algunas situaciones hacemos abordajes no convencionales. Y en bypasses muy distales con una mala salida confeccionamos fístulas arteriovenosas. Los bypasses tienen una permeabilidad distales del 89%, con un salvataje que llega hasta el 90%. Algunos ejemplos de embolias donde hicimos una embolectomía con restitución del eje, pacientes con un flemón, con necrosis, con amputación y posteriormente una angioplastía, pacientes con una necrosis donde justamente tenía tapada los vasos tibiales,
donde a estos pacientes justamente lo que le hicimos es un bypass distal, justamente a la tibial posterior. Fíjense cómo se restituye el angiosoma y la región. Ahí van a ver justamente cómo se evalúa al paciente en la lesión. El bypass popliteo tibial anterior con venas afén interna invertidas, fíjense la anastomosis. También hacemos amputaciones mediotarsianas, bypasses secuenciales, bypasses a la pedia bien distales, y hay situaciones en las cuales se necrosan los flaps, y esto es interesante. Muchas veces nosotros tenemos que utilizar curaciones locales, en este caso con sulfadiazina, y cómo vemos la evolución de estas lesiones. Curaciones también amplias con sulfadiazina y amputaciones en un paciente con un pie de Charcot y isquemia asociada. Amputación mediotarsiana, vemos cómo los pacientes pueden restituir su vida. El verdadero desafío representan las úlceras mixtas, donde muchas veces nos tenemos que valer de los ablaciones láser asociados a la cura local para favorecer la cicatrización de estos pacientes. Este paciente tiene justamente una angioplastía tibial posterior y anterior, y después se procedió a hacer una embolización con espuma de las perforantes. Lo que nos preocupa es el pronóstico. Estos pacientes al año, el 25% fallecen, algunos terminan amputados, por lo tanto es muy importante el manejo multidisciplinario, definir las situaciones de riesgo, el seguimiento, el compromiso vascular, detectarlo a tiempo y evitar que las lesiones progresen, no valernos solamente en el índice tobillo-brazo, sino evaluar el grado de profundidad, el grado de infección, y el éxito se logra tratando al paciente en forma integral y no abocarse solamente a una herida, sino hay que manejar al paciente en forma integral. Muchísimas gracias.